Buena tarde, noche para todos los asistentes a esta jornada académica de hoy miércoles 26 de febrero de 2025. Llegamos al taller abierto número 3 del seminario permanente de las analogías de la estrategia militar con la conducción política. Para el día de hoy vamos a ver el tercer principio de la guerra de los que venimos analizando, y es el de economía de fuerzas. Ya en dos episodios anteriores vimos el objetivo y la maniobra. Hicimos una serie de disertaciones y de análisis y luego un ejercicio práctico de cómo se aplicaría eso en algunos casos puntuales de política. Pero como la guerra es tan amplia y la política es tan amplia, son muchos los escenarios en los cuales se pueden articular eventos tan trascendentales que han marcado la vida de la humanidad desde que se organizó en comunidades. Por eso se dice que la guerra se puede definir de manera básica, elemental, como un concepto, como un conflicto singular amplificado, y también se puede definir como la continuación de la política por otros medios, que es como la más aceptada por muchas academias del mundo. Y la otra que es la reivindicación del derecho por la fuerza. Esas tres son de las más usadas. Hay muchísimas más definiciones y todas muy valederas, desde luego. Y dentro de esa concepción general de la política y la guerra, tal vez quien mejor acertó fue el señor Mao Zedong cuando dijo que la política es como la guerra, pero sin sangre, y que la guerra es como la política, pero con sangre. Con esto nos quiso decir el gran estratega chino Mao Zedong que tanto en la política como en la guerra, como por lo general en la vida, hay que tener estrategia, táctica y operatividad. Nada se puede soltar al azar. Entonces repetimos, estamos comenzando por entender que la guerra tiene unos principios, unos lineamientos que son universales y que las diferentes academias del mundo militares los definen con distintas palabras. Para algunos son 12, para otros 9, para otros apenas 5, pero en cada caso unos articulan otros. Colombia venía manejando hasta hace muy poco la doctrina de que eran 9, pero con la inserción a la doctrina de la OTAN le agregaron otros 3. Aquí lo estaremos estudiando y vamos trabajándole, porque a la final lo que nos interesa es tener ese concepto estratégico. Entonces vimos que el primer principio es el objetivo y redondeamos muchísimo acerca de que toda actividad debe tener un objetivo concreto y que toda actividad que se desarrolle tanto en la guerra como en la política debe conducir al objetivo. Luego vimos la segunda conversatorio que estuvo muy participado por todos y entramos a hablar de que la conducción táctica, operativa o estratégica, es decir, la disposición de las tropas en el terreno, tiene una perfecta aplicación en la política. Porque en la política los jefes, los directivos tienen una cantidad de militantes, una organización con distintos niveles y la tienen que mover en todas sus actividades. Pero igual eso aplica. Hacemos un paréntesis. Quizás ustedes vieron una entrevista que está circulando mucho en las redes y si no la han visto, se la recomendamos que la vean, en la cual un señor, Juan Manuel Acosta, entrevista al profesor Pizarro. Y una de las cosas que dice Pizarro, aunque no la profundiza mucho, pero pega en el clavo, es cuando dice que los gobiernos han llegado a negociar, y en particular este, con los grupos terroristas sin ninguna estrategia. Y esa ha sido nuestra tesis a lo largo de todos los análisis de los diferentes procesos de paz y en los escritos que hemos hecho. El grave problema es que se llega sin estrategia, y al no haber estrategia no hay agenda, no hay objetivos, no hay dinámica, y por eso los grupos
armados le imponen a los representantes de turno la agenda, la dinámica del ejercicio, los tiempos y los objetivos, y finalmente terminan saliéndose con la suya, con el pacto de las FARC, con todo lo que sabemos. Entonces volvemos al tema. Quiere decir que la estrategia y la táctica y la operatividad se aplican en todas las actividades. En la negociación, es que todas las guerras generalmente terminan en una negociación y es mucho más lo que se gana o se pierde en la negociación, e inclusive en el campo de batalla. A menudo sucede en las guerras. También veíamos, para contextualizar eso, que todas las guerras tienen una naturaleza y que por esencia el comportamiento humano es una actividad bélica porque siempre tendrá un enfrentamiento con otro adversario. Si se mira en la política, por ejemplo, un debate en un parlamento es una batalla de mentes, una batalla de estrategias, de tácticas, de estratagemas. Y solamente las mentes más brillantes son las que logran ablandar los objetivos o pegar. ¿Dónde eran? Mencionábamos en uno de los últimos conversatorios la forma como el señor Macron llevó a Trump hasta darle la estocada, pero los medios no le dieron la trascendencia. Sin embargo, eso tendrá sus repercusiones posteriores. Ahora vemos que mañana va a venir a la Casa Blanca el señor Zelensky. Naturalmente que él no va a ceder un ápice de lo que es la política ucraniana, porque lo crucifican en su país y además sería una traición a su pueblo. Pero por más de que Trump diga muchas cosas mañana, Zelensky va a salir fortalecido de ahí ante su país y ante la misma Europa. Eso es previsible. Entonces quiere decir que en la guerra siempre hay estrategias y en la política, sí que es cierto, es la creatividad. Entonces entremos a ver el tercer principio, que es el de la economía de fuerzas. Entonces, como nos hemos ayudado en algunas videoconferencias anteriores, acudimos a la inteligencia artificial del doctor Google y nos da algunas características. Mm, Antes de enumerarlas, recordemos que ya lo hablamos aquí, que toda fuerza, sea militar, sea política, sea diplomática, sea negociadora, sea de campañas de comunicación llamadas en términos militares guerra psicológica u operaciones psicológicas, y en otros medios tendrá otros nombres, pero estamos hablando de estrategia, le ponemos el nombre militar, guerra psicológica. Se estudia mucho lo que se llama el poder relativo de combate, y eso es esencial para el trabajo del oficial de inteligencia, cuya actividad no es recomendar. Cuando se hace un planeamiento, se hace lo que en la vida civil se le conoce más con el nombre de salas de crisis, comités de planeación estratégicas. En términos militares se llama la apreciación de situación. Y en esa apreciación de situación, todos los miembros del Estado Mayor recomiendan si una operación se puede apoyar por una línea del terreno o de qué manera se hace, cómo se maniobra. Son las dos formas de recomendarla. Se dice, de acuerdo con el hexágono de Quintiliano, que es por el dónde o por el cómo. Pero para poder tomar esa recomendación de se hace o no se hace, todos, absolutamente todos, miran una sugerencia, una recomendación, que es la que hace el oficial de inteligencia, que es quien tiene el panorama completo de lo que ocurre en el área de batalla y tiene toda la información de enemigo, tiempo y terreno. Y él hace un ejercicio que se llama determinar la capacidad de más probable adopción del adversario. Ya sabemos que tiene en cuenta informaciones anteriores, unos elementos esenciales de información, unos requerimientos de inteligencia, pero también tiene en cuenta algo fundamental, que es el poder relativo de combate, que lo está actualizando permanentemente en lo que se llama el orden de batalla.
Y ese poder relativo de combate tiene una comparación. Al llamarse relativo, pues quiere decir que se están comparando dos fuerzas o dos bandos. Y tiene unos elementos muy claros que son elementos tangibles. Como su nombre lo indica, tangible es todo lo que se puede tocar, contar, enumerar, etcétera. Entonces ahí se refiere a cantidad de tropas, unidades, disposición táctica en el terreno de la infantería, la artillería, la caballería, los ingenieros, la fuerza aérea disponible, la policía militar, etcétera, etcétera. Tiene ese poder relativo de combate en el elemento tangible, pero tiene otro que es el que da la información de inteligencia por muchos medios, por agentes infiltrados, por documentos de prensa, por declaraciones de los generales, por las informaciones de los que son capturados, los decomisos de documentos, etcétera, en el cual se evalúa los elementos intangibles del poder de combate. Resulta que la guerra psicológica se enfoca muchísimo cuando entremos a ese capítulo o a esos capítulos que son interesantísimos, se enfoca en lo intangible porque es la mente. Entonces se refieren a aspectos tales como la moral, los niveles de entrenamiento, la mística, el liderazgo que ejercen los comandantes, la doctrina que siguen, la experiencia que tengan, todo es intangible. No se puede contar, pero sí se puede cualificar. Entonces, al hacer esa sumatoria, se determina qué tanta fuerza se utiliza. Entonces, por eso es tan esencial el trabajo de inteligencia. Desde que el mundo es mundo y está organizado, siempre los pueblos se han hecho inteligencia unos a otros. Eso es eterno. Eso no cambia, es invariable. Los métodos y los medios pueden cambiar, pero los conceptos siguen siendo los mismos. Entonces, el poder relativo de combate determina cómo estoy yo del adversario. Por esa razón hay una frase que es trilladísima y la utilizan hasta en el comercio y además tiene una validez grandísima en el comercio y en la empresa y por ende en otras actividades de la vida humana, que es la de que dijo Sun Tzu, si conoces a tu adversario y te conoces a ti mismo, tendrás garantizado el éxito 100%. Si te conoces a ti mismo y no conoces a tu adversario, tendrás garantizado el 50% del éxito o ganarás el 50% de las batallas. Pero si no te conoces a ti mismo y no conoces a tu adversario, definitivamente tendrás todas las batallas perdidas. ¿Qué o a dónde nos lleva eso? A entender que quien no elabora ese ejercicio, es ese jueguito de guerra. Un juego de guerra es eso, es estar analizando cómo está el adversario, cómo estoy yo en una apreciación de situación para tener la capacidad de más probable adopción del adversario, o sea, nadie es brujo para tener la, la bola de cristal, pero sí tiene unos indicios, tiene unos antecedentes, tiene unas informaciones, que tiene unas evaluaciones que le dicen cuál puede ser la capacidad de más probable adopción del adversario. Y de esa manera, teniendo el poder relativo de combate, determina los cursos de acción, que es lo que les decía, si va por el terreno o si lo hace más bien con la cantidad de tropas y como maniobra. Eso es matemático aquí y en Cafarnaúm y en todos los ejércitos del mundo. Y es una actividad que tiene un gran valor dentro de los ejércitos organizados, fuerzas militares organizadas, el poder relativo de combate, la apreciación de situación con base en el poder relativo de combate. Entonces, cuando entramos a este principio de la economía de fuerzas, pues su nombre ya nos está indicando algo como es como utilizar adecuadamente lo que se tiene, escalonarlo, no gastar todo en un solo envión, actuar de manera mesurada, así como hacen las señoras cuando administran los ingresos del hogar. Entonces calculan una cosa, calculan la otra y siempre guardan su reservita. En la guerra es exactamente lo mismo. Hay que tener siempre unas reservas y la economía de fuerzas es un principio esencial porque no puede, como se dice coloquialmente, colocar toda la carne en el asador ni meter todos los huevos en el mismo canasto.
¿Por qué? Porque hay esfuerzos secundarios. Hay momentos en la guerra en que la única opción que queda es utilizar las reservas y eso nos lo deja la historia de las batallas de mil guerras. Siempre el empleo de la reserva es lo último. Un ejemplo que es muy colombiano, muy nuestro, que nos ilustra mejor, es cómo el libertador Simón Bolívar aguantó hasta el último momento a sus lanceros, que eran una fuerza élite que él tenía, y no porque tuvieran un entrenamiento súper especial, sino por el arrojo que tenían estos tipos y las habilidades que han desarrollado, además porque había analizado el poder relativo de combate de los españoles y le había agregado 25 a 30 centímetros más de longitud a la lanza que llevaban los lanceros colombianos, o los lanceros de Bolívar. Entonces, en el momento del combate, que estaba todo prácticamente perdido, utilizó la reserva. Quiere decir que aplicó bien el principio de economía de fuerzas. Tenía algo con que jugarse la última carta, o como dicen los taúres, como restiarse con lo que le quedaba. De igual manera, se considera que es el empleo del poder disponible, y ojo lo que dice aquí, para ataques limitados, para defensas, retrasos o retrocesos o movimientos retrógrados, engaño o inclusive ya operaciones retrógradas masivas. En las operaciones retrógradas, que es la que veremos mucho más adelante, se aplica perfectamente el principio de economía de las fuerzas, porque fundamentalmente se trabaja con un tercio a un cuarto de las unidades que se tienen presentando resistencia sin entrar en combate decisivo, pero conduciendo progresivamente al adversario hacia una zona de muerte o de rendición. Entonces, si vemos ese concepto así tan elemental, tendría una aplicación total en la actividad política, en la actividad diplomática. Los rusos son expertos en eso. La actividad eh, administrativa, en la competencia de marcas que hay en el mercado, la guerra de las colas, por ejemplo. De hecho, muchas empresas en el mundo acuden a invitar especialistas en estrategia militar a que les hagan talleres y a que suelten toda esta información que estamos hablando aquí para que sus vendedores apliquen los principios o desarrollen iniciativas con fundamentos en información estratégico-táctica. Habla aquí de los ataques limitados. Como su nombre lo indica, un ataque limitado por lo general se relaciona muchísimo con un reconocimiento por fuerza. Y esto en la vida práctica tiene una explicación muy sencilla que lo han dicho filósofos y psicólogos desde toda la vida. Si usted quiere ver realmente qué piensa una persona de usted, hablemos en términos coloquiales colombianos. Sáquenle la piedra y verá que esa persona se riega como verdolaga en playa y le dice cosas que tenía atascadas y no se le había dicho. En la guerra se aplica exactamente eso. Veíamos cómo el señor Mariscal Rommel, en una maniobra que estudiamos precisamente en el capítulo de la maniobra, fue y provocó a los ingleses por el norte y los hizo reaccionar con todo y los tuvo engolosinados en un combate que no era, los hizo creer que ahí es el problema y los envolvió por el sur y ganó una de las grandes batallas en la Segunda Guerra Mundial. Pero eso no lo ha hecho solo él, eso lo hicieron muchísimas y lo han hecho muchísimas veces. Recientemente en la guerra de Ucrania hubo una batalla así, en la que Ucrania le quitó una gran parte del territorio en el Donbass que había conquistado Rusia porque le fraccionó completamente, le quitó la comunicación entre una gran unidad y una pequeña, y fue uno de los éxitos que permitió que Ucrania, más o menos como al año largo de la guerra, se recuperara después de la masacre de Bucha y la pérdida de la ciudad de Azov, que es una de las grandes pérdidas que ha tenido Ucrania. Entonces, los ataques limitados tienen ese propósito y se relacionan precisamente con que no se pueden echar todos los huevos en la misma canasta, que la fuerza hay que economizarla siempre para el lugar y el momento decisivo. En la defensa juega lo mismo, la economía de fuerzas. Se colocan las líneas que son principales, alternas y suplementarias en el borde delantero del área de combate, o el BODAC que se llama.
Se establecen los puestos avanzados de combate y los puestos avanzados generales, y las unidades motorizadas o mecanizadas efectúan movimientos de flanco con reconocimiento. Entonces, ¿qué es lo que hacen esas unidades? Mantener el contacto, desarrollar el dispositivo enemigo, hostigarlo. Le hacen una especie de guerra de guerrillas permanente. Pasemos a la política. Si una estrategia se monta bien montada para quitarle la fuerza al adversario, se le hace un ataque permanente limitado. Va, se provoca, lo hace reaccionar, lo hace cometer el error, lo lleva a la trampa, lo provoca por otro lado, lo hace. Eso es táctica y estrategia tan vieja como la humanidad. Y se pone uno a leer cualquier batalla en la humanidad y conociendo estos preceptos, la entiende mucho mejor y mucho más fácil. Pasémoslo a algo que casi todos nos gusta, el fútbol. Los argentinos son especialistas en eso, en sacarle la piedra al adversario, en que si están al lado de un futbolista de color o afrodescendiente, comienzan a ofenderlo y a decirle cosas para que reaccione. Si el árbitro no está mirando, le pegan su puntapié, le alan la camiseta, le dicen cosas. Esos son ataques limitados. Traduzcámoslo a la guerra y verá que es lo mismo. En la política, el señor Petro es un artista para eso aquí en Colombia. Elabora una cantidad de ataques limitados y no solo que los elabora, es que los lleva a cabo y pone al país a hablar de eso mientras él sigue con su trapacería. Igual lo hacía Rafael Correa en el Ecuador. Igual lo hace Donald Trump en Estados Unidos. Igual lo hace el señor Macron en Francia. Miren ustedes que tiene mil problemas allá. A pesar de los chalecos amarillos, se salió con la suya y ganó las elecciones. Eh, con la guerra de Ucrania ha manejado muchísimo el tema de mantenerse y ha mantenido a raya, de mantenerse en el poder, ¿no? Y de hecho ha mantenido a raya a la señora Le Pen. Entonces son estrategias que se utilizan del ataque limitado sin comprometer toda la fuerza. La otra característica es que sopesa el empleo del poder disponible para llegar a utilizar la masa donde se requiere, que fue la famosa maniobra que hizo el señor Rommel en el desierto en la batalla que vimos aquí. Entonces, si ustedes analizan, ya llevamos tres principios de la guerra y en esa batalla, en esa gran batalla en el desierto, el mariscal Rommel los aplicó todos, porque era un hombre que, además de que era un gran escritor militar, era un estudioso de la estrategia de toda la vida. Se conocía la historia de las batallas de César en las Galias, las batallas que habían tenido los españoles en el Mediterráneo, conocía muy a fondo, analizó muchísimo la batalla de Lepanto, que es otro tema que enseña muchísimo a la política, la diplomacia, la geopolítica, donde combatió don Miguel de Cervantes Saavedra y el gran capitán Gonzalo de Córdoba. Entonces, le enseña ese principio de la economía de fuerzas, que el poder se tiene para usarlo y para usarlo contundentemente en el momento que se requiere. Israel lo utiliza, pero aplica un poco más un principio que veremos después, que ya es el exclusivamente de la masa. Pero queremos que nos quede claro que el uso de la masa para el ataque en bloque tiene que ser el producto de un trabajo anterior de ataques limitados, de reconocimientos de fuerza, de provocaciones, de ablandamiento, de desgaste, para que cuando el adversario esté psicológicamente afectado y físicamente afectado, se le pueda atacar y destruir su estrategia y someterlo al postrante estado de la decepción. Eso es una característica que se aplica en defensa, en ataque, en movimiento retrógrado, en guerra de guerrillas. Siempre será un tema interesante no echar toda la carne al asador y utilizar las fuerzas en lo posible, que cada quien cumpla su función y su misión. Entonces, si lo miramos desde la conducción empresarial o la conducción de una fuerza política, con mayor razón, cada tiesto tiene una arepa y cada loro tiene una estaca, y cada grupo, subgrupo, o comité, o como le llamemos, comisión, equipo de trabajo,
equipo de alto impacto, etcétera, debe cumplir porque va a ser utilizado dentro de esa economía de fuerzas en el momento y el lugar adecuado. Y también da como última característica el doctor Google en todo el estudio que hace de seguir un montón de documentos, es que es dosificar y administrar las fuerzas disponibles para que no sean mal empleadas. Si hay algo que se le enseña, se le exige a un oficial en cualquier fuerza militar del mundo, es preservar la integridad de la fuerza. Y desde que comienza su carrera militar, le exigen que para el comandante no existen sino dos tareas fundamentales con los hombres, que es el bienestar de los subalternos y el cumplimiento de la misión, siempre propugnando por la preservación de la integridad de la fuerza, es decir, evitar las pérdidas letales. En la ciencia militar se estudia muchísimo el análisis de las bajas, el estudio de las bajas. El oficial de que maneja personal, el que maneja recurso humano de las tropas, que es una sección demasiado importante porque maneja una gran cantidad de mm, actividades, por decir algo, la situación de personal, siempre la disponibilidad para los reemplazos, etcétera, maneja la moral, maneja el potencial de los que se pueden reclutar, eh, maneja el puesto de mando donde está el comandante, o sea, tiene una gran responsabilidad el oficial de personal. Y él es el encargado de mantener todas las tareas de moral interna, de coordinación interna, para que la tropa se mantenga en el mínimo nivel de pérdidas. Por eso es tan grave un descalabro táctico y peor estratégico, porque significa el daño directo a la fuerza que defiende al Estado. Y ya lo sabemos, como lo enseñó Sun Tzu, que el Estado o la guerra es el máximo ejercicio de la fuerza para defender los intereses supremos del Estado. Bueno, miremos otra ayuda del doctor Google. Y es que nos fuimos ahora para la vida civil, lo que se ha hecho en la empresa privada, que es perfectamente aplicable a la política, porque nuestra teoría como Fundel es que todo lo que se haga depende de la política y que todo partido político, antes que cualquier cosa, debe ser una empresa con toda su organización y sus objetivos, etcétera. Entonces, en la vida política, en la vida civil, en la vida empresarial, se le denomina racionalización de recursos. Claro, aquí no estamos hablando de ir a enfrentarse, ni de ir a cortar líneas de comunicación con operaciones de comando, ni hacer desembarcos temerarios de paracaidistas, ni lanzar la artillería con toda la potencia contra objetivos o blancos, ni crear planes de barreras físicos en el terreno, pero sí aplicar todos esos preceptos en el manejo de la interacción, porque calan totalmente. Entonces, en la vida civil consideran que hay una racionalización de recursos y ustedes ven la, mm, los títulos y si se te comienza a hacer la analogía, calan perfectamente en la política y calan en la administración. Identificar cuellos de botella, pues las tropas también tienen que identificar y superar los cuellos de botella en el combate. Entonces la política, pues se supone que ya un cuello de botella no es para enfrascarse ahí, sino hay una medida, una técnica de alguna maniobra que es sobrepasar el objetivo y rodearlo. Y al sobrepasarlo y rodearlo, lo que hace es aislar al adversario. Por eso cuando se envían también desde este lado tropas adelante, hay que estar pensando que no se la rodeen o que no queden sin el apoyo mutuo, que se llama en las operaciones. Todas esas coordinaciones suceden igual en la vida civil y en la política. Si se lanzan maniobras aisladas y no se tienen en cuenta que se presentan cuellos de botella, pues no se va a llegar a ninguna mejoría y lo que se va es inducir a un fracaso táctico y quizás estratégico. Aquí dicen eliminar el desperdicio. En la vida militar, en la vida es
racionalizar el uso, por ejemplo, de la munición. Lo veíamos cuando analizábamos la guerra de Ucrania, que por no tener un suministro de reabastecimiento pronto, las tropas que entraron en primera línea y que avanzaron mucho, quizás por la inexperiencia, quizás por la presión psicológica de las sorpresas que se llevaron, desperdiciaron la munición. Y cuando quedaron aisladas, pues podían estar armadas con los mejores tanques, pero si el tanque no tenía combustible, no andaba. Y si los cañones del tanque no tenían granadas de reserva y se les acabó los cartuchos que llevaban de los fusiles, pues tuvieron que salir en masa a entregarse. También veíamos aquí cuando Estados Unidos rodeó las tropas de Saddam Hussein y eran casi un ejército completo, 150.000 hombres metidos entre Bagdad y la línea del borde delantero del área de combate de los estadounidenses, y en la maniobra de ataque, que se convirtió ya en línea de partida, los iraquíes quedaron en la mitad y 150.000 hombres entrenados y con equipos pero sin municiones, o sea, no eliminaron el desperdicio. Mejorar la organización, a que trasladándolo a la guerra, pues es cuando se va desarrollando la situación y se van presentando bajas, hay que realimentar las tropas de primera fila con reservas, con gente que estaba en entrenamiento, igual en la política, igual en cualquier actividad hay que tener una organización siempre alternativa porque las situaciones son disímiles y nada es estático. Mejorar la transparencia, ¿no? Y se refiere en la vida civil a que los recursos le lleguen racionalizadamente y que no haya desvíos con intenciones personales, con mayor razón en la guerra y con mayor razón en la política. Ahí tenemos dos casos muy conocidos, el del señor Nicolás Petro, que se dice que desvió una cantidad de recursos de la campaña obtenidos no tan lícitamente para su beneficio personal. O sea, aquí en la política ya no hubo la transparencia. O también el caso de Fernando Botero Sea, que fue lo que le costó la visa a San Pedro y el título de Narcodemocracia Colombia, ¿no? Que Botero Sea se echó al bolsillo unos billeticos. No se los robó, era que él coleccionaba billetes repetidos de alta denominación. Y fuera de eso le gustaban en gran cantidad para tener muchas copias. Lo mismo, tomar las decisiones informadas y oportunas. Eso sí que tiene que ver con todos los principios de la guerra, ¿no? Que todos van alrededor de las decisiones informadas y oportunas, y lo veíamos la vez pasada, muy racionales. Pero en el de la economía de fuerza sí que es importante, porque es que el momento estelar del comandante en todas las batallas, en todos los combates, es cómo utiliza su reserva. Y la reserva debe ser desde la pequeña patrulla de reconocimiento, de inteligencia o de combate, hasta la gran división o ejército. Siempre debe haber una reserva muy bien manejada. Minimizar los riesgos, pues ¿para qué? ¿Qué explicación le podemos dar? Y de demostrar valor a los stakeholders, o sea, a todas las personas que se relacionan con el ejercicio. Y aquí en la política o en la milicia, siempre lo hemos relacionado es con la identidad política alrededor de un proyecto. Entonces ustedes ven que esto se pone muy interesante y que realmente en cualquier campo de la acción humana estos preceptos existen con otros nombres, con otras connotaciones, pero son completamente válidos y lo que hay que tenerlos es claros dentro de un concepto estratégico para manejar mejor las cosas. Ahora aquí tenemos lo que son las preocupaciones de la administración de los recursos, ya no solo en el campo de batalla, sino lo que eso significa para la subsistencia de un Estado. O sea, es que eso no aplica solamente en la parte táctica y operativa o estratégica del manejo de las tropas en el terreno, sino que maneja para la política, tanto en la conducción del Estado como en la interacción política, porque significa, al entrar en una guerra, en una confrontación, va a haber un aumento fiscal. En un partido, pues no hay aumento fiscal, pero sí hay aumento de búsqueda de recursos. ¿Cuál? No es fiscal porque no tiene nada que ver con el manejo de cuentas fiscales. A menos pues que reciba recursos del Estado como esté establecido en Colombia y tenga que entregar las cuentas
pero también ahí no puede aumentar fiscal porque ya hay un límite establecido. Lo que sí él tiene es que completar cómo hace si los recursos que le dé el Estado no le son suficientes. Ahora, si es en una actividad particular de un proyecto, pues tiene que ver siempre con qué recursos cuenta y cuáles necesita, que es en logística militar el estudio de disponibilidades, necesidades y reservas. Lo mismo habla de que en la guerra va a generar otros tipos de intereses en el manejo financiero porque eso genera problemas. Va a tener que entender el Estado que muchos estímulos de los que le daba a su población tiene que retirarlos. Y tocamos el tema que hablábamos anoche aquí del señor Trump. Él parece que no ha entendido eso y cree que con amenazar a todo el mundo puede meter a Estados Unidos en 323.354 guerras al tiempo y que todas las va a ganar y que la población va a seguir viviendo en las mismas condiciones que está ahora, sin tener en cuenta que cuando se desata una guerra hay que economizar por un lado, hay que cambiar en otro, hay que quitar en otro, y todo eso va a generar problemas internos que le pueden llevar, como les pasó a ellos mismos, que la experiencia se la dio, en el Vietnam, a que sea la gente la que no quiere ir a la guerra, por poner un ejemplo. Y lo mismo, pues que las finanzas públicas se van a desbordar. Entonces aquí hay unos elementos estratégicos de alto nivel que tienen que ver con la economía de fuerzas, con la logística militar y con la organización de las tropas en el terreno y la capacidad de apoyos que se le pueden dar. Existe una equivocación cuando se habla en términos militares de pensar que la economía de fuerzas es un principio de la guerra nomás aplicado a la maniobra. Quizás en lo táctico sí, pero sin embargo en lo táctico también incurre, porque por ejemplo cuando se planea una operación a nivel batallón, es táctico, buscan al oficial de logística cuántas granadas de mortero de 81 milímetros tenemos de reserva. Dame una cifra, 50. Entonces, los comandantes de las tropas que están maniobrando con las unidades de infantería y con las unidades de combate tienen que tener en cuenta que no pueden gastar de un solo tiro todas las granadas de artillería, o, perdón, de infantería de 81 milímetros, porque la reserva que hay está limitada y porque seguramente del comando superior no hay facilidad que les envíen más. Entonces, si las gastan todas, se quedan con los morteros de adorno, de llavero, porque ya con eso se va a esperar que el enemigo les caiga encima y coger y golpearlo con el tubo en la cabeza. Entonces, quiere decir que el manejo o la economía de fuerzas incluye elementos eh, de combate, elementos de apoyo de combate y sobre todo, insistimos, la preservación de las fuerzas. No hacer acciones temerarias innecesarias para evitar la pérdida de soldados y prever siempre todas las medidas de seguridad, que eso es otro principio de la guerra, para evitar caer ahí. Ahora pasemos aquí a algo más interesante todavía. Decía el general Omar Bradley que los estrategas son genios, pero que los expertos en logística son super genios. Entonces miremos que la logística como tal tiene una gran cantidad de principios para la guerra y desde luego para la política, para la administración, para la diplomacia, porque la logística es la que soporta, es la que sustenta. Muy sencillamente lo dijo Napoleón Bonaparte. Y cuando lo dijo no se refirió solamente a la comida. Obvio, la comida es fundamental. Los ejércitos caminan sobre sus estómagos. A lo que se refería el gran corso era sobre los estómagos de los soldados, los estómagos de los caballos y los estómagos de las armas, o sea, las municiones. Si lo traducimos a la vida moderna, es el combustible, son los abastecimientos de clase 1, que son la comida, o de clase 5, que son municiones. Y o, si vemos, pues en ese tiempo era el forraje para los caballos. Entonces las tropas no podían avanzar si no tenían el forraje para los caballos. Simón Bolívar, con sus tropas, tenía que andar con una gente atrás que andaba arriando vacas, mulas, caballos, burros, cabros, porque unos eran para carga de lo que tenía que llevar y otros eran
para que los soldados pudieran comer cada vez que paraban, porque no había ninguna garantía que al llegar a un sitio no encontraran una cementera destruida. Y la logística siempre es necesaria porque no se puede confiar en que llegamos, y como dicen los españoles, le requisamos al adversario, ya que nos lo enseñaron desde las épocas iniciales, que para privar al enemigo de los recursos, que es un principio de la defensa, hay que incendiar los graneros, y eso lo decía Sun Tzu. Si quiere derrotarlo, destruyan los graneros. Entonces los ejércitos tienen que andar con su boato administrativo y eso es lo que siempre ha impedido o ha dilatado las operaciones, porque los trenes de campaña, sean pequeños o sean grandes, así sea un solo helicóptero para abastecer una patrulla de 5 hombres, de 8 hombres, ya es todo un proceso. Entonces miremos que hay una lista larga, no vamos a entrar a mirarlos todos en detalle porque nos va la hora, pero sí miremos que requiere preparación, todo en la política, en la guerra, en la administración, en la diplomacia, en la negociación, requiere preparación, porque la preparación conduce a la formulación de cursos de acción y los cursos de acción se formulan alrededor de un objetivo y un objetivo es parte de una estrategia. Hoy, mañana y siempre. Cooperación, pues es integración de fuerzas. Seguridad es un principio de la guerra. Economía, miren ustedes, la logística gravita alrededor de la economía, no se puede malgastar. Es como en una casa. Puede que los ingresos sean superiores, pero siempre hay que tener en cuenta que hay épocas de vacas gordas y épocas de vacas flacas, y que es en todos los sentidos, y que el principal activo son los seres humanos. Hay que minimizar las pérdidas. Esa es la esencia del principio de la economía de fuerzas. Y las otras que ustedes ven ahí, que las veremos en cada caso cuando nos toque. Luego miremos aquí que la economía de fuerzas es un contexto que significa actividades geopolíticas del gobierno, significa actividades económicas o financieras de ese mismo gobierno, significa decisiones políticas, significa decisiones logísticas, significa planear un gran ejercicio logístico. Si hay algo grandioso para estudiar en alta logística, en alta gerencia, para lo que sea, para campañas políticas, para diplomacia, para proyectos de educación, es la logística que desarrolló la Fuerza Aliada, en especial en cabeza de Estados Unidos, durante la Segunda Guerra Mundial. Es realmente asombroso cómo con tarjetas de esas perforadas de computador montaron unos programas y unos cerebros, unos muchachos recién salidos de las universidades, bajo el mando de varios generales, entre ellos Marshall, montaron toda una estrategia de logística que es una aplanadora en planación. Entonces, la logística está muy relacionada con la economía de fuerzas y desafortunadamente en los cursos militares casi que se mira es únicamente la parte de que no falten las municiones, sí, pero es que para que las municiones estén allá hay detrás un gran ejercicio. Lo mismo en la política, para que un evento político, sea de campaña o ya de desarrollo del ejercicio en la parte postelectoral, ejercicio del poder, tenga éxito, debe tener una logística muy bien estructurada que debe gravitar siempre acerca de la racionalización de los recursos y de este logo que les pedimos hoy que nunca se les olvide, preservar la integridad de la fuerza en todos los sentidos, no perder hombres, evitar las deserciones, que en la guerra ocurren y los ejércitos ocurren y la política también, y en las relaciones, en el comercio, en las alianzas internacionales, no se debe evitar, perdón, no se debe permitir los desertores. El señor Trump, por ejemplo, con su actitud arrogante, está motivando las deserciones. Y después de que una porcelana se rompe, por más de que venga el restaurador, la pegue y le eche pinturita y se coloque la lupa de ultravisión y la tape, la porcelana ya está fracturada. Eso es igual en las alianzas. Y una alianza es fundamental en la economía de fuerzas porque son varias entidades o varias fuerzas combatiendo a un solo adversario y como se dice coloquialmente, además de que una per cabeza piensa más que una, muchas fuerzas ayudan a combatir una sola desde que trabajen sincronizadamente.
Entonces, las deserciones es importante evitarlas manteniendo la integridad de la fuerza para lo propio y el aliado. Entonces, finalmente, miremos cuáles son las intenciones con las que se maneja, algunas de las intenciones que traemos aquí para poder reflexionar, con las que se maneja el principio de la economía de fuerzas. Ante todo, ya lo dijimos y nos lo enseñó Sun Tzu, la guerra es el arte del engaño, pero no el engaño de mentir y hacerle trampa a las personas para que voten por mí en la política. Es el engaño de hacerle creer al adversario una cosa para hacer otra. En esto los comunistas son expertos y lo hemos insistido siempre. Ellos utilizan maniobras para hacer creer una cosa y están haciendo otra. A veces lo exteriorizan, ¿no? Pasa que quieren quedarse en el poder, que es, las maniobras de engaño son para eso. Pero el que no la capta cae en el engaño y les cree, y ahí entonces quiere decir que es un engaño que se hace a nivel táctico, operativo y estratégico en todos los campos, en la defensa, en el contraataque, en los reconocimientos por fuerza, siempre que se hacen todas estas actividades, un ataque de desarticulación, un ataque limitado, un reconocimiento en fuerza para ver cómo reacciona, es o a nivel táctico o a nivel estratégico o a nivel operativo. Porque así como en el área de un batallón se puede engañar al adversario, que al frente generalmente es otro batallón, cuando se calcula, hacerle creer una cosa y caerle la otra, también está la maniobra estratégica. Y en eso, aquí en Colombia, las FARC lo hicieron muchísimas veces, especialmente en el gobierno de Samper y Pastrana, que fue cuando impusieron la iniciativa estratégica y para golpear, por ejemplo, la base de las Delicias, lanzaron 30 ataques la misma noche en 30 puntos distintos del país. Entonces, no se les leyó a tiempo cuál era la intención estratégica y engañaron al adversario y toda esa noche se movió todo el ejército, la policía, la armada, lo que hay disponible a todos los puntos de los ataques. Pero ya tenían un objetivo fundamental que era el asalto a la base de las Delicias, se perdió la comunicación y hasta el otro día se vino a saber la tragedia que había ocurrido. Ese es un ejemplo muy claro. En muchas guerras ha ocurrido eso, ¿no? En muchas guerras. La reciente incursión del 7 de octubre en Israel tiene un poco de esto y un poco de exceso de confianza. Segundo, lo hemos insistido aquí muchísimas veces, es que la economía de fuerzas tiene como propósito, y lo hemos repetido hoy varias veces, preservar la integridad de la fuerza, llevando al adversario que combata donde va a perder, obligándolo a que desarticule su estrategia, a que se rinda y causándole la mayor cantidad de bajas posibles con la menor cantidad de bajas posibles propias. Tercero, es imponer la iniciativa, y aquí siempre utilizamos el ejemplo del señor Nadal, el señor Djokovic, el señor McEnroe, el chino Ríos, especialistas en coger la iniciativa y poner la bola a la izquierda, la bola a la derecha, pasémoslo a la política. Quien tiene esa iniciativa lo logra. Jorge Eliezer Gaitán era un maestro para eso. Cuando cogía la palabra en el Congreso de la República, ponía todos los adversarios a manejar eso, a su ritmo, imponía la iniciativa. El señor Carlos Llera Restrepo, durante los primeros 8 años del Frente Nacional, lo hizo de maravilla, de perlas. Todo el tiempo mantuvo la iniciativa, al punto que en el primer gobierno se metió de designado, buscando a ver si le daban una palomita, no se la dieron, pero la buscó, y logró que en el segundo gobierno, en el segundo periodo del Frente Nacional, el gobierno de Valencia le rindiera cuentas permanentemente, al extremo que hubo un momento en que a la oficina de él, que ya no era designado, sino era dirige el presidente del Partido Liberal, dirige el presidente del Directorio Nacional del Partido Liberal, allá iban los ministros a rendirle cuentas. Eso se llama imponer la iniciativa, imponer la iniciativa. En las entrevistas, en los medios de comunicación, cuando el entrevistado, dirigente, el político, el entrevistado es muy hábil, con la primera pregunta, de la manera que la conteste, termina a veces el entrevistado imponiendo el ritmo de la entrevista. En el Congreso de la República sucede lo mismo en los debates. Entonces,
Ese es el arte de emplear la economía de fuerzas, sin soltar toda la artillería en un solo ataque, cuando todavía no se necesita, es lograr que el adversario entre en la rienda. Los jinetes lo llaman poner el caballo a tascar. ¿Y cómo lo hacen? Con los dedos mueven las riendas y el freno le golpea en la parte posterior del hocico al caballo y le activa las glándulas salivares. Entonces el caballo, a pesar de que está sudando, no siente sed y se siente estimulado y se siente motivado para hacer los ejercicios. Eso lo llaman los jinetes tascar el caballo. Este ejercicio en la política lo manejan los que son muy hábiles. Y por eso vemos que los de izquierda, derecha, rojos, verdes, siempre se inventan el ardid de cuando hay una situación compleja, plantean otra y le dan mucha trascendencia a la otra con el fin de disimularla. Y lo vemos sobre todo en las épocas preelectorales. También alguien que tenía esa gran habilidad era el señor Winston Churchill. Son muchísimos los episodios que se cuentan de él, pero uno interesante es cuando llegó prácticamente con el Congreso, con el Parlamento en contra, allá en Londres, y lo iban a volver flecos, lo iban a volver flecos. Y él muy hábilmente esperó la primera ofensa que le dijeran para pasar al contraataque, para tomar la iniciativa sin gastar todas sus fuerzas, porque las tenía previstas era para el discurso. Entonces una señora, una dama muy distinguida, le dijo, usted es tan detestable, señor Churchill, que si yo fuera su mujer, le echaría veneno al café. Ella lo hacía con el fin de generar todo un ambiente completamente nocivo y venenoso contra Churchill. Y Churchill, en lugar de contestarle con dos piedras en la mano, le contestó, mi señora, y si yo fuera su esposo, me lo tomaría con el mayor gusto. Con eso la desarmó y tomó la iniciativa en ese evento. Entonces aquí ocurren muchas cosas. El libertador Simón Bolívar tenía fama de ser eso. El mismo Santander decía que lo peor que podían hacer era sentarse a negociar con Bolívar porque siempre salían perdiendo, siempre los convencía. Eh, el mismo Mariscal Rommel dejó también muy claro eso porque imponía la iniciativa. Cuando el general Douglas MacArthur gobernó al Japón durante el periodo de los 5 años, recurrió mucho a eso. MacArthur era un genio, era un tipo muy inteligente, demasiado soberbio, sí, pero sabía manejar estos altibajos de la personalidad. Igual hacía Ho Chi Minh. Ho Chi Minh fue un artista para manejar los altibajos de la personalidad. Y no se diga del señor Mao Zedong, que siempre guardaban todo el arsenal para utilizarlo en el momento definitivo y buscaban en el momento preciso para pasar de la defensa al ataque e imponer la iniciativa. Eso es economía de fuerzas bien más. Ya lo dijimos y se relaciona con todo lo que hemos explicado, es dosificar el uso de la fuerza. En quinta medida, es hacer que el adversario desarrolle su dispositivo, composición y fuerza. Los dirigentes políticos experimentados, los que tienen habilidad retórica, los que entienden de psicología y sociología política, son expertos en eso. Y por eso los mismos psicólogos dicen algo que les dije al principio. Si usted quiere saber qué piensa un adversario suyo o cómo lo está catalogando, sáquele la piedra y verá que inmediatamente se riegue en prosa y le dice todo lo que no le había dicho antes. Y ya usted determinó qué es lo que está pensando esa persona de usted. En los grandes dirigentes políticos han manejado eso. Es tan clave ese principio dentro de la economía de la fuerza que sin gastar todo lo que usted tenga con una frase puede provocar que reaccione y dé a conocer lo que piensa. Que el señor Sun Tzu dijo, si quieres conocer a tu enemigo, conoce a tu enemigo. Y es una frase muy sabia, ¿no? Parece una insensatez, pero es cierto. Si usted lo quiere conocer, conózcalo como es, haga lo que reaccione, provóquelo, píquelo. Y esa es una estrategia que han utilizado en la política de por vida y que tiene perfectamente aplicación en la economía de fuerzas.
Lo decíamos a lo largo del conversatorio, tiene relación directa con el reconocimiento en fuerza y se relaciona con el punto número 5 porque nos está induciendo a que por medio de una acción provocadora, la contraparte reaccione, exteriorice y se equivoque y caiga en trampas. Con los ataques limitados, que ya explicamos bien el de la maniobra del señor Rommel, los contraataques, que es siempre atraer al adversario para llevarlo a un sitio donde se puede contraatacar y causarle bajas. O el ataque de desarticulación, que es el que va directo a un objetivo con un golpe preciso. Ahí gracias a la operación Jaque. Era sacar a los secuestrados, rescatarlos del medio de 300 hombres y teniendo la posibilidad de bombardearlos. No se bombardearon porque ahí hubieran muerto muchos guerrilleros, pero la venganza hubiera sido atroz contra los que quedaban vivos. En cambio aquí se le hizo un ataque de desarticulación y se desarticuló su precepto o su plan que tenían de utilizar a los secuestrados como mercancía de cambio. Entonces, mi coronel Alarcón, tenemos aquí una pregunta única, no discursos, no conferencias paralelas, y es, con base en estas 5 intenciones, ¿qué le recomendaría usted en el campo que quiera, diplomático, político, militar, cómo economizar la fuerza para alguna actividad? Entonces dejamos mucho espacio, la persona puede decir en qué, pero le pedimos sí que no se nos extienda aquí echándonos una conferencia paralela, no que escoja cualquiera de estos 5 y dice yo le recomendaría a X persona dosificar, perdón, hacerle economía de fuerzas en el punto número 4, el 5, el 3, el que quiera, y en el campo que quiera, no solamente en la parte militar. Adelante, mi coronel. ¿Es posible anotar la pregunta o la dejamos así? No, pues ahí está, coronel. Con base en estos 5 puntos, ¿qué recomendación le daría usted en cualquier campo a una persona para aplicar la economía de fuerzas? No creo que haya que anotarla. Listo. Entonces vamos, no hay... Vamos a darle la palabra entonces de atrás para adelante. Por favor, adelante mi coronel Pachón. A ver, don Eugenio, buenas noches y a todos los integrantes de la sala. Pues siempre en el asunto de las diversas actividades, sea de que quienes están en la fuerza pública, como los que están en la política, como los que están en el comercio, en la industria, pues una de las tareas básicas es dosificar el uso de determinadas fuerzas que se puedan emplear para sacar adelante su actividad propiamente dicha. En los asuntos políticos, pues es llegar con lo indispensable para convencer de manera clara y objetiva qué es lo que se propone con su liderazgo en la consecución del poder para ejercer el gobierno en beneficio de la sociedad. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi sargento mayor Randazzo. Mi coronel, buenas noches para todos los presentes. Voy a ser rápido también en este sentido. Creo que necesariamente en el factor político debemos de imponer la iniciativa. Creo que si la fundación impone su iniciativa, muchas personas que están todavía eh, no muy convencidas de su entrada al factor político, pues entrarán por algo innovador. Entonces sí hay que imponer la iniciativa y es algo innovador realmente, hay que mostrarlo, hay que desarrollar todos esos factores sociales y políticos que se han estudiado en esta aula y creo que es el momento de ponerlos en ejercicio. Hay que imponer la iniciativa y créanme que más de uno que creen ser de pronto en este momento partidos hegemónicos
estarán buscando asociarse con nosotros. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi sargento mayor. Adelante, por favor, Sonia. Creo que tiene problemas de micrófono, mi coronel. Bueno, vamos entonces con mi coronel Carvajal. Adelante, por favor. Mi coronel Iván González, por favor, adelante. Gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. Pues dosificar el uso de la fuerza. ¿En qué forma? Por ejemplo, si hay unas exigencias exorbitantes de alza de salarios, pues hay que tener unas reservas disponibles para que ellas mismas sean precisamente reguladoras y que estén, se puedan ocupar precisamente cuando los que están ocupados utilizan la reducción de productividad para presionar ya exorbitantes exigencias de retribución laboral. Eso no significa que no se tenga que tener en cuenta que se deben pagar salarios pues justos, apropiados, ecuánimes, de acuerdo al mercado, pero esa fuerza se tiene que dosificar con una contrafuerza de disponibilidad de reserva. Esos son conceptos pues necesarios para los mandatarios y para los políticos en sus planificaciones de manejo del equilibrio económico y laboral y productivo de una nación. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, Rosalía. De última, por favor. Tenemos problemas de comunicación. Entonces toca aprovechar lo que haya. Mi coronel, mi mayor Mendoza. Muchas gracias, coronel Alarcón. Pues yo digo que es especialmente, pues, muy por la número 3, imponer la iniciativa. Quien pega primero pega dos veces. Claro está que en las circunstancias actuales de las Fuerzas Armadas, toda la iniciativa ha sido cedida a las narcoguerrillas que se han apropiado del 70% del territorio nacional, de difícil recuperación, mientras persista la vigencia actual del gobierno del guerrillero presidente. Gracias. Muchas gracias, mi mayor. Adelante, por favor, mi coronel Giraldo. Excusa, es que estoy en plena calle de Medellín sentado en una escalera escuchando, pero no alcancé, cuando terminó Luis Alberto, a escuchar la pregunta. Si por favor me la repiten, le agradezco y me deja un poquitico de último para ubicarme en algún sitio donde pueda intervenir. Bueno, entonces adelante, mi coronel Giraldo, perdón, mi coronel Carvajal. Gracias, buenas noches. Señalaría la número 3, imponer la iniciativa, pero me referiría al campo político. Y en el campo político sí es que se requiere imponer la iniciativa, pero para poder imponer la iniciativa se requiere gran preparación, gran planificación, mucha inteligencia y sobre todo una gran estrategia de logística. Saber con cuáles recursos humanos se cuenta, con cuáles recursos materiales se cuenta y definitivamente si el político impone la iniciativa, pues indudablemente que no podrá ser producto de la improvisación, sino toda una planificación en los campos que acabo de enumerar. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Mi coronel Saavedra. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Buenas noches a la sala. Bueno, yo pensaría que indiscutiblemente
me identifico con lo que decía mi antecesor de imponer la iniciativa, porque yo creo que, como se dice, el que pega primero pega dos veces. Entonces yo creo que eso es muy importante, eh, utilizar esa, o mantener eso siempre como bandera. La otra bandera, dosificar el uso de la fuerza, dosificar el uso de los recursos. La verdad, yo me hago la pregunta y no tengo la respuesta porque no sé técnicamente cuál sea, pero si en este presupuesto del año 2024 se dejaron de invertir un número cualquiera, 80, 70 billones, no se invirtieron, ¿eso a dónde va a parar? ¿Quién va a hacerle uso del recurso? ¿Quién le da seguimiento a eso? Entonces, por eso es que eso es como cuando quedan las cosas olvidadas y aparece otra y eso hace que se mantenga olvidado. Entonces, creo que no estamos dando el uso correcto eh, del recurso, de la fuerza y de la capacidad que tenemos. Y otra cosa importante es llevar al adversario a un terreno desafiante. Yo creo que a veces nos quejamos mucho por lo que hace el gobierno, y que por qué no hace esto. Y bueno, yo creo que él mismo se está autodestruyendo. Cuando el enemigo, al adversario, está en un terreno desafiante y no sabe responder, él mismo se autodestruye. No hay que corregirlo. Si está haciendo malas cosas, no se preocupe. Déjelo que siga haciendo malas cosas, porque él mismo se va a autodestruir. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que aprender, porque a veces cazamos la pelea que no podemos cazar. Que vamos a cazar la pelea con el gobierno y no, ahí no va a cambiar nada. Déjelo que él mismo solo lleve a su terreno donde definitivamente demuestre su incapacidad y demuestre su destrucción. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi general Herrera. Muy buena noche, mi coronel. Saludo especial para todos, para mi coronel Villamarín. Pues yo me inclinaría para el campo tanto político como social y económico. Me inclinaría por el punto número 3, que es precisamente imponer la iniciativa y la creatividad, porque pues desde luego nos permite salir del estado de estancamiento en que nos encontramos, dar a entender que realmente si se sigue en ese campo de entrampamiento, pues cada vez retrocedemos y lógicamente se resquebraja tanto la sociedad como el aspecto económico que es tan fundamental. De modo que pues eso permitirá necesariamente que toda la sociedad tome conciencia que es ella, en todo caso, la que genera la mayor importancia, que determina la prioridad más importante y desde el punto de vista económico, que es lo que nos permitirá salir, como decía anteriormente, del entrampamiento en que nos encontramos. Y desde luego, desde ese punto de vista, tanto en el campo social como en el campo económico, se lleva, de acuerdo al punto número 2, al adversario a un terreno desfavorable, donde prácticamente va a perder todo el poder de la pérdida de autoridad y de la legitimidad a que ha llegado. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general. Rosita, adelante, por favor. Le había pedido quedar de última, pero con mucho gusto manifiesto que muy importante que no se publique ampliamente, o mejor dicho, no se permita la información de nuestras intenciones, porque cualquiera de esas puede ser muy válida, pero que no se conozcan realmente cuáles son nuestras intenciones en la aplicación de cualquiera de esos puntos en la economía de nuestras fuerzas. Sin embargo, yo no
sé en qué forma se puede imponer hoy en día una iniciativa cuando hay debates y discusiones generalmente muy agrias y relativas a yo no sé cuántos derechos. Así es de que lo veo con mucha dificultad, ese punto número 3 de imponer la iniciativa. Pues si se hace disimuladamente es probable que surta efecto, pero tal vez, en definitiva, yo soy personalmente más inclinada a la relación directa, eh, como se hace en la formulación y control de proyectos utilizando tecnología para la formulación, de modo que se haga numéricamente, cuantitativamente, y para el control permanente en la misma forma con los métodos que hay para hacerlo en términos de proyectos. Muchísimas gracias. Adelante, por favor, doctora Ethel. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias. Bien, es el 2. Lo mejor es llevarlo al adversario al terreno desafiante, dejarlo que el enemigo desarrolle su defensa, su DCF. Pero en relación directa, una estructura bien elaborada, y en eso coincido con Rosita, de que nunca hay que dejar saber las estructuras. Sí hay que tener planificación y proyección, pero no dar a conocer las estructuras porque es la, la clave, es la estrategia que como defensa siempre tiene muy buen resultado. Así que es eso, la 2 y la 6 con la 5. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, por favor, mi coronel Carvajal. Ay. Sonia nos ha dejado su comentario en el chat. Dice, en política, perdón, se supone que hay que imponer la agenda, pero dependiendo las circunstancias, impondría la iniciativa o desenmascararía a mi adversario, obviamente dosificando las fuerzas. Mi coronel, muchas gracias, Sonia. Para mi coronel Giraldo, la pregunta está relacionada con estas intenciones. Con base en estos 6 puntos de la intención, ¿cuál recomendaría y por qué? Esa es la pregunta para el día de hoy. Por favor, adelante, mi coronel Giraldo. Mi coronel, disculpe, qué pena, pero paso porque estoy en plena calle de Medellín y mucho carro y de todo el ruido. No. Prefiero escuchar a Luis Alberto, gracias. Me excusan, por favor. La señal está supremamente mala, sí, señor. Bueno, aquí veo. Mi coronel, hemos completado entonces la cantidad de las personas. No sé si me hace falta alguien. Bueno, entonces, mi coronel, vamos con las conclusiones por el día de hoy y la bendición para las próximas horas, días y semanas. Bueno, muchas gracias, muy amable a todos, muy amables por su participación, por la forma puntual, concreta, porque eso indica que ya estamos adquiriendo la disciplina de concentrarnos en el tema. Y al final nos queda mucha más claridad. Cuando no hay claridad se navega en el mar de la incapacidad. El tema para hoy es siguiendo el ejercicio que venimos recorriendo de las analogías de toda la
doctrina de estrategia militar que es grandísima. Hay muchos tratados, muchos tomos, y en cada época de la historia de la humanidad se ha escrito bastante al respecto de esto, pero se ha ido decantando y quedan asuntos medulares científicos o nodos sobre los cuales se construye una cadena de eslabones que permiten como mínimo diagnosticar, que eso ya es un avance. Entonces, para el día de hoy tomamos el tercer principio de la guerra que se considera en la doctrina militar colombiana, que es el de la economía de fuerzas, que como ustedes vieron, resulta supremamente interesante y se puede profundizar muchísimo en muchos campos. Primero vimos unas características que nos aporta el doctor Google, después vimos una comparación muy proactiva de lo que ocurre en el manejo empresarial y se denomina racionalización de recursos. Hicimos alguna cotejación, algunos puntos de coordinación analógica. Luego pasamos a ver que esto es un problema de Estado. La economía de fuerzas no es solamente de las tropas que están en el combate. Nos faltó decir, por ejemplo, el error que está cometiendo el señor Petro, que se supone que es premeditado para quitarle capacidad de combate, quitarle poder relativo de combate, que lo hablábamos al principio, a la fuerza militar. Nadie se explica para qué insiste en incorporar tantas muchachas al servicio militar a sabiendas que esas niñas no pueden ir a combatir y entonces están llenando una plaza de un soldado de contraguerrillas y le están quitando un soldado de combate a las unidades de primera. Eso es no dosificar el esfuerzo, al contrario es complicarlo y es un mal concepto de la economía de fuerzas, porque cada vez son menos las fuerzas de reserva que se utilizarían en caso de que se requiera actuar en el campo de batalla. Luego pasamos a ver algo aquí importante, que son los principios de la logística. Analizamos algunos, no los vimos todos, pero nos quedó la conclusión que una economía de fuerzas, obviamente lo primero son los seres humanos, ¿no? Siempre, el ser humano es, ante todo, por eso se llama el rey de la creación, pero que esos seres humanos no pueden hacer nada distinto si la logística no está bien escalonada, estratificada, organizada, coordinada, cualificada. Todas las calificativos que le queremos dar los tiene la logística. Por eso el general Bradley, después de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, lo dijo, los estrategas son genios, pero los expertos en logística son supergenios, porque acudiendo a la frase de Napoleón Bonaparte, de que los ejércitos caminan sobre los estómagos, no se refería solamente a los soldados, sino al tren mular, al tren de armamentístico, o sea, toda la alimentación que requieren las tropas, en ese tiempo los caballos, en este tiempo moderno los tanques, los aviones, los helicópteros y los demás equipos, ahora la tecnología, todo lo que requieren, las baterías, etcétera, y lo que se requiere para que la logística funcione desde las botas hasta los uniformes que se destruyan o se dañen en combate. Luego vimos aquí un concepto final o un rótulo, es que ante todo hay que preservar la integridad de la fuerza, pero la integridad, como su palabra lo dice, íntegra, toda, no solamente los hombres, obvio, los hombres en primer lugar, la fuerza humana es la razón de ser, pero hay que preservar, perder la mínima cantidad de tanques, perder la mínima cantidad de aviones. Y poníamos el ejemplo que en Rusia fue lo que más mal le fue, porque al iniciar la guerra no pudieron preservar la integridad de la fuerza y por eso han tenido todos esos altibajos. Y por eso Ucrania se salió con la suya. Hicimos un poco de analogías. Y luego pasamos a la parte final, que fue colocar sobre el tablero unas intenciones. No son todas, hay muchas más. Y como en toda ciencia, ¿no? En la medida que se profundiza se encuentran. Entonces les pedimos a ustedes su concepto. Los conceptos fueron variados, pero de todas maneras hubo una inclinación mayor por imponer la iniciativa, por buscar las debilidades del adversario y golpearlo allí, por aplicar tantas cosas que enseñó Sun Tzu. Sun Tzu decía, por ejemplo, cuando esté
débil, aparente fortaleza, cuando esté fuerte, aparente debilidad, cuando se esté retirando, aparente que avanza, y eso son medidas de engaño, y es economizar la fuerza para no desgastarla, es llevarla a sitios donde el adversario quede en completa desventaja y caiga en la trampa, caiga en el entrampamiento, como dicen ahora en términos periodísticos y judiciales. Visto todo eso, ¿qué nos queda aquí claro? Es que el liderazgo es cuestión de creatividad y de hacer de que las cosas sucedan. El liderazgo implica que quien lo quiere ejercer debe tener dentro de su mente una estructura muy bien escalonada de prioridades, de niveles y ser consciente de sus propias capacidades y la de su equipo de trabajo. Porque también lo decían ustedes en uno de los conversatorios anteriores y lo hemos dicho aquí también nosotros. El gran problema es que el táctico quiere ser estratégico y el militante quiere ser de una vez ser dirigente estratégico, sin tener ni siquiera la formación. Y eso al traducirlo de plata blanca a nuestro entorno político se refleja en que cualquier persona, o porque habla bonito, o se sonríe, o porque tiene la cara agradable, o por lo que sea, sale diciendo de una vez yo soy candidato o candidata presidencial y está convencida fuera de eso, le pasa como lo de los patológicos enfermos que dicen la mentira y se la creen fuera de eso. Síntesis de todo, es un ejercicio fundamental trabajar con mente estructurada en cualquier campo de la actividad humana. No es necesario tener mente matemática, ¿no?, de ciencia exacta, porque no hay que llegar a esos niveles ya que no todo el mundo la tiene. Pero sí pensar que todo lo que se haga debe corresponder siempre a un objetivo. Siempre lo que se desarrolle debe estar encuadrado dentro de una maniobra. Y hasta lo que hemos visto hoy, saber dosificar las fuerzas para ganar siempre la iniciativa, manteniendo al adversario a la saga. El que impone la iniciativa juega con el adversario porque le causa un estado psicológico de postración. Entonces, como decían, y con eso cierro, los especialistas en guerra psicológica al finalizar la guerra mundial, la segunda, después de un trabajo largo de investigación, es que un comandante de una unidad, un líder militar, y eso aplica para todos los líderes, debe tener una combinación de elementos: psicólogo, politólogo, sociólogo, buen militar, entender los entornos geopolíticos, entender la política interna de su país y la de los países que tienen que ver con el conflicto. Pero como eso no lo puede tener una sola persona, porque eso sería tener aquí a Leonardo da Vinci convertido en milicia y eso no es real, ni en administración. Entonces debe tener ese el concepto claro de que se debe rodear de personas que manejen todos esos campos y siempre ser un estimulador de la acción proactiva. A todos, muchísimas gracias. Mañana tendremos la actividad número 4 de este ejercicio que vamos a tratar mañana, el principio de la unidad de mando, que es algo fundamental en cualquier guerra. Lo estudiaremos muy bien, como hemos hecho hoy, y sacaremos conclusiones. Por mi parte, cerramos el conversatorio. Les deseamos a todos una feliz noche, que Dios nos siga bendiciendo y creo que Coronel Alarcón tiene algún comentario adicional que agregar y con eso ya consideramos la actividad por hoy termina. Pues mil excusas para todos los que no hemos podido escuchar esta noche porque han habido problemas técnicos que se nos han invadido, pero algunos detalles, algunos aportes que han quedado escritos tanto en el chat como en el Facebook, los bajaré y los publicaré en el Facebook para que todo el mundo se entere. Leo, el que está presente, yo diría que llevar al adversario a terreno desfavorable
porque eso llevaría a debilitarlo. Eso es todo por el momento, mi coronel. Muchas gracias. Bueno, para todos una feliz noche y reitero que Dios nos siga iluminando. Gracias, feliz Dios noche y para patria, todos. feliz noche. Bendiciones, feliz Gracias noche para igualmente a todos. todos. Gracias, mi coronel. Feliz noche para todos.